es una feria especial para usted, ¿no? Por varias razones, y una de Sí. ellas, el premio José Emilio Pacheco, que es un premio importante. ¿Cómo lo tomó? ¿Lo tomó de sorpresa este reconocimiento? Y bueno, ¿y cuáles son sus impresiones? A ver, cuando uno participa en un premio, siempre lo hace con la ilusión de ganar. Sin embargo, no estaba pendiente del premio, o sea, no estaba pendiente de la feria por otras razones, por la presentación del libro y eso, pero no tanto del premio, así que cuando me llamaron sí me tomó por sorpresa. Y la verdad es que me alegró mucho, muchísimo, porque bueno, no sé, me hacía ilusión. Además, em, sentía que el libro pues coincidía con la temática del premio, porque había querido hablar sobre la relación que tenemos con lo natural, o sea, la ciudad dentro de lo natural, o sea, un viaje a la antigüedad también, de qué es lo que había aquí antes, de que decidiéramos construir todo esto y cuáles de esas cosas permanecen aún, incluso sin que nos demos cuenta. ¿Qué tan orgánico sale, Jorge? Nace en usted la poesía, la narrativa, la novela, viene a presentar también una Sí, novela. Entonces, ¿cómo se da este brinco de un género a otro? bueno, yo creo que es una cosa un poco bastante natural, ¿no? Y los mecanismos son completamente diferentes. Una novela nace con una idea o con un personaje y lo vas estructurando, vas tramando, vas construyendo la historia poco a poco. Al menos en mi caso es así, muy poco a poco. Y luego a la hora de escribir, bueno, es una programación diaria. Día con día vas escribiendo y ya, ¿no? Mientras que un poema, el poema llega. O sea, el poema, vos sabes cuál es tu tema, vos sabes el tema que estás desarrollando y hay como una reflexión al respecto, pero no te programas todos los días a las 8 de la mañana a levantarte a escribir. Al menos en mi caso no es así. Sabes el tema y de pronto el poema llega. Una novela es de lunes a domingo. A veces me sucede que me obsesiona un poco y a veces he pasado días enteros escribiendo, pero de pronto estoy como muy obsesionado y no lo puedo soltar, pero yo considero que eso no está bien. Creo que eso está, o sea, se está mal porque a veces te saturas. Y me ha pasado terminar un día, o sea, con la cabeza hecha pedazos, pero por ese mismo grado de obsesión, ¿no? Yo creo que lo mejor es cuando la cosa fluye día con día, en momentos de intensidad, y trabajar así. ¿Qué hace cuando se satura de escribir, se satura de la literatura en un momento dado? Se vale saturarse. De la literatura no, sino que en lugar de, por ejemplo, lo que sucede es que si estás obsesionado con una historia y al final en lugar de escribir 4 o 5 horas, escribís desde que te levantás a las 6 o 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque estás obsesionado y no puedes soltarlo, eso, ahí es cuando te saturas. Eh, que considero que está mal, pero a veces también es que es inevitable. Me ha pasado, en las dos últimas novelas sobre todo, me ha pasado que ha llegado momentos de que me obsesiona, no sé exactamente por qué, y bueno, he acabado así algunos días. Esta novela en particular, la que viene a presentar a Guadalajara, ¿Sí? es una novela muy compulsiva, ¿no? En el sentido de que hay un desfogue de imaginación tremendo, pero también verbal, ¿no? Es una novela extensa, así que torrencial de alguna manera. Sí, fíjate que a mí con esta trilogía, la idea original la tengo desde hace mucho tiempo. Y claro, estaba escribiendo poemas, estaba escribiendo otra clase de novelas, más social, más de la historia de mi país. Y llegó un momento en que dije, bueno, es que tengo que volver a los orígenes. Y me dediqué a escribir estos libros, ¿no? Entonces son muy especiales para mí porque son libros que han estado conmigo durante mucho tiempo. Y ahora con esta novela, aunque es compulsiva, como decís, pero ya cuando estaba acabándola, ya me partía el corazón porque sentía que, bueno, se estaba acabando la vida de los personajes en un sentido que no sé si voy a volver a escribir sobre esos personajes, ¿no? Pero de nuestra mutua compañía se estaba acabando.
y no sé, me dio cierto grado de nostalgia. Es una trilogía, sobre todo enfocada en los lectores jóvenes. Entonces, ¿qué Sí. tanto también había esta nostalgia de la que me habla? Pues nostalgia también por la juventud propia, ¿no? Por regresar a conectarse con el Jorge Galán joven. Puede ser, yo creo que había una magia en la juventud cuando nada estaba dicho y querías vivirlo todo, o una magia en la niñez cuando lo que querías era irte de vos de aventuras, ¿no? Querías vivir vos la aventura. Yo me acuerdo que tenía cierta edad cuando leí El Hobbit, la obra de Tolkien, y yo no quería escribir como Tolkien, yo quería subirme al caballo e irme, ¿no? Pues tenía, no sé qué edad tenía entonces, estaba jovencísimo, o sea, un muchacho, ¿no? Entonces, recuperar ese tipo de emociones creo que me ha ayudado un poco. A ver, no es que me fui de aventuras, pero escribir un libro como este yo lo sentía que era eso, que era vivir la aventura realmente. A veces vivo estoy ahora en San Salvador, atrás de la casa donde vivo hay una cordillera, la cordillera del Bálsamo, y pues muchas veces me iba por ahí a trabajar, a una banca, a unas mesas del cemento que hay por ahí, y alguna vez entré en miedo, ¿sabes? Entré cuando estás en medio de la montaña, los árboles, estaban pues, muy cerca de mi casa, ¿no? Pero luego con esa oscuridad que se va cirniendo después al atardecer, pues ya te da un poco de no sé qué. Entonces que me gustaba esa sensación, sentir, estabas trabajando de alguna manera, pero también estabas viviendo una especie de aventura. ¿Cómo traducir? Ahorita hablo de Tolkien, de la influencia que ha tenido en usted, pero ¿cómo traducir esos imaginarios o cómo traerlos a realidades tan diferentes como las latinoamericanas, con las centroamericanas? Usted hablaba de que atrás de su casa está la cordillera. Ujú. Estos espacios, estos escenarios, ¿cómo traducir o cómo crear una imaginería, un universo propio en un territorio como Centroamérica, con las condiciones políticas, sociales que también hay? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que uno puede escribir un poco de lo que sea también, ¿no? Cuando reviso las obras, por ejemplo, de mis paisanos mismos, hay un autor que se llama Salarrué, que, un autor que en los años 20 30 escribió sobre mundos fantásticos. Y igual, bueno, otra gente, ¿no? Ahora hay una chica que se llama Roxana Méndez, que es una escritora joven, también está escribiendo sobre sus propios mundos fantásticos y maravillosos. Yo he escrito novelas sobre la realidad salvadoreña, novelas históricas, pero yo creo que no está mal de pronto abrir una puerta y entrar a un mundo en el que uno puede imaginar absolutamente lo que sea y contar una historia en ese mundo. Después de todo, eh, El País de la Niebla es una historia que cuenta acerca de la violencia. Y algo sabemos de violencia nosotros por aquí, ¿no? En México, en Centroamérica, algo sabemos. Entonces, bueno, esos sentimientos, ese miedo, esa manera de salvarse son reales. Los escenarios pueden ser inventados, los escenarios pueden ser fantásticos, pero los sentimientos siguen estando ahí. Y yo recuerdo cuando estaba confeccionando la novela, el Valle de las Nieblas, a mí me recordaba mucho San Salvador, que es un valle y que era un valle en ese momento, ahora un poco menos, pero en ese momento era uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y un lugar oscuro, sombrío, lleno de oscuridad. Y el Valle de las Nieblas es básicamente eso, un lugar oscuro, sombrío, lleno de oscuridad, lleno de muerte. Y me recordaba mucho, hacía una analogía, ¿no? Entre mi propio país y el mundo de fantasía. ¿Cómo conectar con los jóvenes? Y bueno, es sabido que buena parte de la industria editorial de ficción pues se mantiene por los lectores jóvenes y por los lectores infantiles, ¿no? Incluso más Sí. que por los adultos. ¿Cómo conseguir conectar con ellos? ¿Es oficio? ¿Hay fórmulas? ¿Hay secretos? ¿Cómo es, Jorge? Yo, a, a ver, lo primero que quisiera decir es el tipo de literatura que uno escribe, de la manera en que lo escribe. Eh, Hay una forma, yo creo que estamos compitiendo contra cosas que es difícil es competir, pero al final
Eh, yo creo que no hay una fórmula para conectar, sino que creo que te ayuda un poco la técnica, qué técnica ocupáis. Si lo que estás escribiendo es una escritura dinámica, una escritura con los capítulos que no sean tan extensos, que se sienta que avance. Y luego, yo creo que tenés que interesarte sobre, porque no basta volver a recordar, o sea, no basta recordar cuando uno era joven. Creo que el joven ahora es distinto a lo que nosotros fuimos. No digo peor o mejor, digo distinto, porque ha crecido en otro mundo, en un mundo diferente, en el mundo de las redes, en el mundo del internet, o sea, es un poco diferente, ¿no? Y creo que hay que interesarse por eso y conectar con ellos de esa manera también. ¿Qué te interesa? ¿Por qué? ¿Hacia dónde ves? ¿O qué esperas recibir? Yo creo que entre más vayas en esa dirección, más vas a conectar. Cuando presentamos la ruta de las abejas, mm, que claro, todas las presentaciones eran con montones de jóvenes, ¿no? Yo venía de una experiencia de publicar una novela titulada Noviembre, que hablaba sobre el asesinato en la guerra civil salvadoreña, que pues sí, ¿verdad? Era un público mayor, adulto, ¿no? Distinto, a encontrarme con un montón de jóvenes. Y recuerdo el impacto que me dio cuando me comentaban sobre ciertos personajes, sobre lo que esperaban de esos personajes. Por supuesto, trataba de aprovechar lo que me decían, ¿no? No es que les iba a hacer caso al pie de la letra sobre tales cosas o tal otra, pero me sorprendía cómo veían ciertos personajes y lo que esperaban de ellos. Entonces yo creo que uno pues, está en la obligación de ir aprendiendo a través de tu público, en ese sentido. Cada vez hay más, más sagas como la suya, dirigidas a jóvenes, pero escritas por autores latinoamericanos. Quizá durante una época no había esta tradición, por llamarla de alguna manera, se detuvo, pero ahora hay muchas, ¿no? Autores de su generación, autoras y autores más jóvenes que están haciendo este tipo de ejercicios. En fin, que hay pues ya siendo muy frío, hay un mercado para este tipo de proyectos latinoamericanos, ¿no? Yo creo que sí, y yo creo que hay muchas editoriales interesadas en publicar este tipo de libros. Y luego, yo creo que también uno se la pasa bien escribiendo estas cosas, porque, claro, es un trabajo fuerte, duro, pero te la pasas muy bien, si te gusta genuinamente el género, ¿no? O la ciencia ficción, o ese tipo de cosas. Cómo se está contando Centroamérica hoy, bueno, Centroamérica, Latinoamérica. Iba a decir, hay una época convulsa, pero ¿cuándo no? Cuando no, sí, aunque ahora ah, yo lo que pensaría más bien es una vuelta al pasado, porque ha habido una convulsión de diversas maneras, pero lo que está pasando ahora en Nicaragua, por ejemplo, es una vuelta al pasado, sin duda. En El Salvador todavía está por verse lo que vaya a suceder, pero están pasando cosas buenas y están pasando cosas muy extrañas también, algunas que recuerdan el pasado, pero todavía está por verse. Nicaragua está mucho más definido. Honduras sigue con su problema de peligrosidad y luego el problema este que nos junta a todos es la migración. Las diversas la migración que se ha mantenido por muchísimas décadas y que va cambiando sus motivos, ¿no? En El Salvador comenzó por una guerra civil, o sea, más extensamente por la guerra civil en los 80. Ahora Nicaragua pues tiene un montón de exilados. Luego aquí vinieron las pandillas. Bueno, va cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que es importante seguir enfatizando, seguir hablando de estos temas. Más allá de que si uno quiere escribir fantasía o no, es importante ser un cronista de la realidad. A mí en los poemas me pasa. No puedo alejarme de la realidad y de lo que sucede y siempre en los poemas estoy retratando lo que va sucediendo y creo que un encuentro como este de Centroamérica Cuenta, sobre todo en el marco de la FIL, pues es muy importante. Em, a veces, aunque lo asumamos nosotros que sí, pero a veces el fenómeno de la migración no se entiende tanto, depende en qué ámbito geográfico estés hablando. Y yo creo que es importante contarlo para que la gente sepa que cuando te vas y arriesgar tu vida, no es que te vayas de vacaciones, es que de verdad te vas porque a veces no tienes una opción.